Seminario Diplomatura en Altos Estudios, organizado por AFENTE. Continuamos con la exposición del doctor Nodier Agudelo Betancourt. Así que bienvenidos con las personas que se encuentran aquí. Todavía seguimos esperando la presencia del coro. Con ustedes el doctor Nodier. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta el presente. El primer día comenzamos hablando de la responsabilidad objetiva. Se entiende por responsabilidad objetiva aquel sistema de responsabilidad en el cual no se pregunta nada por la subjetividad de la persona, qué relación subjetiva hay entre el hecho y el autor, sino que se predica la responsabilidad, se imputa una consecuencia a la pena a partir de la mera constatación del hecho material. El lunes hablamos también a grandes rasgos de las dos escuelas, escuela clásica y escuela positivista. Dijimos que en Carrara la responsabilidad se funda en la libertad. Recuerden ustedes que en Carrara se hablaba de imputación física, imputación legal e imputación moral. Tú lo hiciste, la ley lo considera como delito y obraste con voluntad inteligente y libre. Imputación física, imputación legal, imputación moral. Dice Carrara, si el juez no puede hacer esos tres juicios de imputación, no puede hablar de responsabilidad. Pues bien, el Código Penal ecuatoriano dice que no hay culpabilidad sin imputabilidad. Para Carrara, los sujetos del derecho penal son únicamente, tengan el menor, el embriagado, el mentecato, el débil mental, el trastornado mental, el inmaduro psicológico, el que es diverso socioculturalmente, los indígenas, etcétera, etcétera, todos son responsables. ¿Por qué? Porque niegan el principio de la libertad y fundan la responsabilidad penal en el principio de responsabilidad social o legal que dice todo el que infrinja la ley penal es responsable. Ese es el fundamento de la responsabilidad penal. Y la medida es la peligrosidad. Entonces, en los positivistas, una clasificación de delincuentes. Delincuente nato, delincuente habitual, delincuente ocasional, delincuente loco y delincuente pasional. De mayor a menor peligrosidad. Como el hombre no es responsable, no se le puede imputar una pena. Entonces, en vez de pena se pasó a hablar de medidas de seguridad. Las medidas de seguridad eran variadísimas. Por ejemplo, colonia agrícola especial. Por ejemplo, manicomio. Por ejemplo, multa. Prisión. Pero ojo, la prisión en la escuela positivista no es la prisión tormento, la prisión sanción de las otras corrientes doctrinarias. La prisión en la escuela positivista no es cualitativamente distinta a cualquier otro tratamiento. Mejor dicho, ellos en vez de pena hablaron de tratamiento. Por ejemplo, la libertad condicionada, los subrogados penales, la condena condicional, la libertad condicional, el perdón judicial, la multa, la indemnización, la inocuización, la castración, la lobotomía, las formas de tratamiento, la simbiosis. ¿Qué consistía la simbiosis? Resulta, señores, que Lombroso era sefardita. Judíos sefarditas son los judíos que nacieron en España, 1492, descubrimiento de América, 1492, expulsión de los moros, expulsión de los árabes de España y expulsión y persecución de los judíos y de los gitanos. Entonces salieron
en una especie de diáspora de España, salieron, se llaman judíos sefarditas. Lombroso, en el norte de Italia, venía de una familia sefardita y había leído la Biblia, y la Biblia dice que algún día el lobo pasará y el mismo correr con las ovejas. Entonces a Lombroso se le ocurrió hablar de simbiosis. Lombroso estudió los tubérculos, la papa, la remolacha, la zanahoria, y encontró que los tubérculos tenían una propiedad, que tienen unos elementos que separados son nefastos, pero que juntos son beneficiosos. Y de ahí se le surgió a Lombroso la idea de la simbiosis. ¿Qué es simbiosis? Adoptar el delincuente, mejor dicho, convivir con el delincuente. Algún día el lobo pasará en el mismo corral con las ovejas. Así entonces algún día nosotros podemos convivir con los criminales, con los delincuentes. ¿Cómo? Explotando sus cualidades. Por ejemplo, el homicida, el sanguinario, hay que ponerlo a trabajar en los mataderos, matando pollos, matando cerdos, matando animales, matando ganado. Ponerlo a trabajar de carniceros, ponerlo a trabajar de médicos cirujanos, por ejemplo. Y los abogados no quedamos tan bien parados, porque entonces los hablantinosos, los que hablan demasiado, los calumniadores, hay que ponerlo a trabajar como abogados, como periodistas, etcétera, etcétera. Es un libro muy particular. Es un libro muy particular porque resulta que Lombroso antropomorfizó y habló del delincuente nato. Dijo que el delincuente nato tenía las orejas en forma de asa, tenía los pómulos salidos, la quijada prominente, la mirada torva y prohibitoria, el pelo despeinado. Espero que no nos estemos pareciendo mucho a él. Entonces, como se burlaron de Lombroso, digo, para la cuarta edición, tengan y lleven, sacó un tomo más que dice El delito, sus causas y remedios. Y es el único tomo que está, particularmente, es el único tomo que está traducido al español, el único tomo. La otra parte está traducida al francés, al inglés, al alemán, pero al español no. Pero ese tomo, coincidencialmente, yo lo conseguí en alguna oportunidad, está ahí, y ahí donde leí La simbiosis criminal. Entonces miren ustedes que, mientras que Carrera dice, la imputabilidad se funda en la libertad, la responsabilidad se funda en la libertad, pues ustedes dijeron, no, todos son responsables, lo que pasa es que se les va a someter una medida de seguridad, dependiendo de si es enajenado mental, si es normal, etcétera, etcétera. Entonces la sanción, la prisión, no es una prisión sufrimiento, sino que es una prisión tratamiento. En el día deben trabajar en silencio y en la noche ir a su celda. Acuérdense ustedes que penitenciaría viene de penitencia. Los ingleses, los cuáqueros, que llegaron a los Estados Unidos, ellos pensaban que era posible redimir a una persona y convertirla encerrado en una celda con la Biblia para que meditara. Entonces ellos inventaron el método auburniano y el método Pensilvania, trabajar en el día y en la noche aislarlos en su celda. Y ellos, los positivistas, siguieron esas prescripciones. Bueno, en el día de ayer hablamos, entonces el día lunes hablamos de los fundamentos de la responsabilidad de las dos grandes escuelas. Ayer hablamos comenzamos a hablar de la culpabilidad propiamente tal. Vimos que la culpabilidad necesita imputabilidad y conciencia de la antijudicial del hecho. A partir de que el sujeto necesita la conciencia de la antijudicial del hecho, entonces vimos la problemática del error. Y hablamos de error de tipo y error de prohibición, y error sobre circunstancias atenuantes, y error sobre elementos de un tipo más benigno. Hablamos de la atenuante putativa. Hablamos de la defensa putativa como paradigma del error de prohibición. Hasta ahí llevamos. Y hoy vamos entonces a abordar el tema de la inimputabilidad. Porque entonces, repito, la culpabilidad se funda en la imputabilidad y en la conciencia de la antijudicial.
quiere que cuando hay inimputabilidad no hay lugar a culpabilidad. Y como no hay lugar a culpabilidad, no hay lugar a responsabilidad a título de pena. La imputabilidad, la inimputabilidad da lugar a responsabilidad, pero no a título de pena, sino a título de una medida de seguridad. Ojo con eso. La medida de seguridad, señores, no es una medida caritativa, es una sanción. Desde ese punto de vista, los inimputables son responsables. Así como el normal es responsable, el anómalo también es responsable. No es una responsabilidad moral. Eso implica el triunfo y el fracaso del positivismo. ¿Por qué triunfo? Porque ellos dijeron, todos son responsables, todos. El enajenado y el normal, todos son responsables, todos son responsables. Y bueno, en los códigos nuestros, y concretamente en este código dice, todos son responsables. Pero ojo, se distingue entre el responsable normal, imputable, y se distingue entre el responsable anormal, el imputable. Se le aplica una medida de seguridad. Y para saber qué es una medida de seguridad y qué es una sanción, entonces basta con el siguiente ejemplo. La diferencia entre una medida de seguridad, o para probar que la medida de seguridad es una sanción, basta con hablar de qué es una sanción desde el punto de vista de la teoría general del derecho. En la teoría general del derecho, una sanción se caracteriza por ser, primero, supresión o limitación de un derecho. Primero. Segundo, la coercibilidad. Tercero, la realización de un derecho típico y antijurídico. Cuarto, la aplica una autoridad competente. Y quinto, un proceso previo. Eso es la característica de la sanción. La medida de seguridad del internamiento en un manicomio, en un hospicio, una clínica de carácter privado o público, o en fin, como un tratamiento para la enfermedad como consecuencia del sujeto de realizar un hecho típico y antijurídico, no es una medida caritativa. No es una medida caritativa. O sea, hay coercibilidad. Quiere decir que si el sujeto se violenta, si el sujeto no quiere que lo sometan al tratamiento, de patas y manos lo llevan allí, lo obligan. Eso quiere decir que es una medida, no es una medida caritativa, sino una sanción. Por eso entonces, nosotros podemos decir, los inimputables también son responsables. ¿De dónde viene eso? Del Código Penal Rocco de 1931, el Código Penal del fascismo, cuando Ferri había muerto en 1929. En Colombia hay un dicho que dice, acabado el padrino, acabado el compadrazgo. Y más vulgarmente decimos, muerta la perra, acabada la chanda. No sé si aquí también dirán así, pero acabado el padrino, acabado el compadrazgo. Se murió Ferri. Ferri siempre luchó porque todos fueran responsables y porque no hubiera diferencia entre pena y medida de seguridad, que eran cualitativamente iguales. Muere Ferri en 1929, después de haber dicho en el aula máxima que Mussolini era el hombre de la historia y que nadie había hecho tanto por el derecho penal como Mussolini, en el aula máxima de la Universidad de Roma, lo cual le reprocha a sus discípulos, porque Ferri primero fue socialista y muere en el fascismo. Entonces, cuando muere Ferri ya no había quien sostuviera la tesis. Vino Rocco y dijo, un momentico, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. El delito del imputable merece una pena, y la pena en principio es sufrimiento, y el delito del inimputable tiene como consecuencia un tratamiento, una medida de seguridad. Son diferentes, son cualitativamente diversas, y Ferri había dicho que no, que eran iguales, que eran cualitativamente iguales. Entonces, el hecho de que los inimputables sean responsables es un triunfo del positivismo, pero el hecho de que se distinga entre imputables e inimputables ya no es un triunfo del positivismo, ya ahí incide es el Código Penal Rojo. Yo siempre acostumbro en mis clases, para que vean ustedes la diferencia entre una medida caritativa
y una medida de seguridad esto. Pasa por acá un limonero. Entonces, yo le voy a dar una limona. Bueno, un billete tampoco, le voy a dar unas moneditas. Y cuando yo le voy a dar la moneda, me dice, de ti colombiano, de ti blanco despedido, nada quiero, guárdate tu moneda. Entonces, ¿yo qué hago? Me guardo mi moneda, mejor. No le doy nada. Pero yo no lo puedo obligar. Porque mi obra era una obra caritativa. O una obra para dármelas de mucho, o una obra, en fin, los actos humanos tienen una cantidad de interpretaciones, según el sentido. Recuerden ustedes que la Biblia dijo el Señor que, en verdad os digo que esa anciana que entregó una monedita mísera, como de limosna, era más de loar que la gran moneda que hizo, el talento que entregó el rico, porque el uno dio lo que sobraba y la anciana dio lo que le faltaba. La historia es rica. Vean ustedes Alejandro Magno, vean ustedes la historia de la filosofía de Occidente de Bertrand Russell, o un libro que se llama La historia de la filosofía de Occidente, un libro que se llama La sabiduría de Occidente. Ahí está esa anécdota. Alejandro Magno iba, Juan grande, joven y hermoso, y de buena familia era el dueño del mundo conocido, iba hacia Arganges. Y acampó un día en una ciudad pequeña, en donde vivía por ahí Diógenes. Diógenes era perruno. Diógenes el cínico. Cínico quiere decir perro, perruno, llevaba una vida de perro. Diógenes por ahí iban criticando al gobierno, criticando al poder. Me importaba un comino, cualquier cosa. La crítica, la polémica, la confrontación. Vio por allá un niño tomando, en una fuente cristalina, tomando agüita así con las manos encocadas, y digo, uy, entonces uno puede tomar agua así, entonces esta totubita que yo tengo acá, este matecito no sirve para nada, y lo reventó, lo regaló, y siguió tomando así. Entonces él iba sin nada. Entonces Alejandro Magno, esa noche nadie fue a visitarlo. Todo el mundo lo fue a visitar, pero él no lo fue a visitar. Y hombre, qué tipo tan raro, hombre, yo tan hermoso, tan joven, tan bonito, montado en mi caballo, ahora que no me acuerdo, bucéfalo. Y este tipo no viene a conocerme, hombre, qué tipo tan raro, pues voy a ir a la montaña, voy a conocerlo. Y allá se presentó a las 7 de la mañana. Diógenes, heme aquí, soy Alejandro Magno, ¿qué quieres para concedértelo al instante? Soy el dueño del mundo. Y le digo, Dios, es muy poquita cosa que te me quites de ahí del frente, que me estás haciendo sombra. Y la historia no dice que Alejandro Magno lo haya obligado a recibir algo. ¿Por qué? Porque el acto de Alejandro Magno era un acto, no sé qué, creo que no era caritativo, sino de magnanimidad, por dárselas de mucho y todo eso. Por eso digo que las acciones humanas externamente son unas, pero el sentido es distinto. Entonces, esta historia de las cuentas, señores, para que ustedes vean que la medida de seguridad no es caritativa. La medida de seguridad es una sanción, ¿ya? Son sanciones, son respuestas del Estado, digamos así, respuestas penales a la realización de hechos dañosos para la sociedad. Pues bien, ¿quiénes son esos sujetos que no son penalmente responsables, pero que sí son sujetos a la medida de seguridad? Los inimputables. Y ya hemos anticipado cosas sobre la inimputabilidad. Hemos dicho, por ejemplo, que la imputabilidad es la capacidad de comprender y determinarse. Hemos dicho que la imputabilidad es la capacidad de comprender. Y hemos dicho que no basta con conocer el hecho material. Hemos dicho que es necesario que la persona sea capaz de comprender, de darse cuenta del significado del hecho. Que hay que distinguir entre conciencia cognitiva y conciencia valorativa. Que el que comprende conoce, pero no todo el que conoce comprende. Hablemos un poquitico de psiquiatría. La clasificación de las enfermedades mentales, yo sigo en esto la clasificación francesa. Yo tuve
la oportunidad de ser discípulo del profesor Impelicier. O sea, tuve la posibilidad de aprovecharme de la psiquiatría clásica francesa. Bueno, y después me fui a estudiar alemán y todo el mundo pregunta, uy, entonces su papá y su mamá eran de mucha plata y usted se ganó una herencia. Y yo, no. Yo me fui para París, trabajaba en hoteles, en maletas, trabajaba limpiando las escalas de un edificio, repartiendo las cartas, pegando afiches, repartiendo propaganda. Tuve un trabajo hasta muy ameno, muy bueno, y era sacar a orinar un perrito por 15 días. Lo sacaba a orinar a las 11 de la mañana y lo sacaba a orinar a las 5 de la tarde.